Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Aquella tarde decidí pasar por la casa de mi hijo en las afueras de Madrid sin avisar. Había preparado unas galletas caseras con la ilusión de sorprenderle y compartir un momento sencillo en familia. Sin embargo, al llegar, algo en el ambiente me resultó extraño. Las persianas estaban medio cerradas y la puerta principal tenía un aire de clausura. Sentí un leve nudo en el estómago, como si la calma del barrio escondiera un secreto inquietante. Me acerqué despacio, con la bolsa de galletas apretada contra el pecho, y avancé por el jardín silencioso. Todo parecía demasiado quieto, como si la casa contuviera la respiración. Me detuve un instante, dudando si llamar o retroceder, pero la curiosidad pudo más que el recelo. Entonces escuché unos murmullos apagados que venían del interior y mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Me quedé inmóvil en el patio, con el aire helándome la piel, cuando la voz de mi nuera atravesó el silencio como un cuchillo. ¿Por qué sigue viva todavía?, preguntó con frialdad, sin un ápice de compasión. El eco de esas palabras resonó en mi cabeza y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía creer lo que había escuchado, y sin embargo, no había duda. La mujer que compartía su vida con mi hijo hablaba de mí como si fuera un obstáculo. Mi respiración se entrecortó y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Era como si de repente el mundo que conocía se hubiera desmoronado a mi alrededor. Intenté convencerme de que había malinterpretado sus intenciones, que quizás se refería a otra cosa, pero la frialdad en su voz no dejaba lugar a dudas. Aquella pregunta llevaba un veneno oculto que me atravesó el corazón. Me vi a mí misma en un espejo roto, la madre que siempre había cuidado, ahora convertida en carga. Recordé los días en los que mi nuera sonreía con dulzura, fingiendo respeto, y sentí un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero las contuve con rabia. No podía delatar mi presencia. Tenía que escuchar más, aunque aquello me destrozara por dentro. Fue entonces cuando la voz de mi propio hijo se unió a la conversación, tranquila, casi calculadora. Ten paciencia, todo será más fácil cuando heredemos, dijo como si hablara de un simple negocio. Aquellas palabras me atravesaron con más fuerza que cualquier cuchillo. El niño al que había criado con amor, que una vez se refugió en mis brazos con miedo a la oscuridad, ahora planeaba mi final. Mis piernas comenzaron a temblar, y la bolsa de galletas cayó al suelo sin que yo pudiera evitarlo. El sonido fue leve, pero para mí retumbó como un trueno en medio de la tormenta. Sentí que el aire se me escapaba del pecho y me obligué a respirar. Mi corazón se rompía en mil pedazos, pero al mismo tiempo una rabia silenciosa comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Cómo podía ser que mi propio hijo hablara de mí como si fuera un objeto que estorbaba? Intenté recordar algún gesto, alguna señal que me hubiera advertido de este abismo, pero todo parecía encajar solo en ese momento. Los retrasos en devolverme dinero, las excusas para no ayudarme con mis cosas, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Todo cobraba sentido, y el dolor se transformaba en una certeza aterradora: mi propia sangre había elegido traicionarme. Escuché entonces cómo hablaban de mi pensión, de la casa que aún conservaba en mi pueblo natal y del dinero que guardaba con tanto esfuerzo en el banco. Mi vida entera, todo lo que había construido a base de sacrificios, se había convertido en su meta. Mi nuera hablaba con ambición, como si mis bienes ya fueran suyos, y mi hijo respondía con frases calculadas, como un cómplice dispuesto a todo. Aquellas palabras confirmaban lo que ya temía: no solo era una carga, sino un obstáculo en su camino hacia una vida más cómoda. Me sentí como un botín en manos de dos buitres. La indignación me hizo apretar los puños con fuerza, mientras intentaba contener el temblor de mi cuerpo. Comprendí que ya no podía engañarme más: ellos planeaban mi desaparición.
No eran suposiciones, eran hechos claros, pronunciados con la seguridad de quienes ya habían decidido. El amor que había dado sin reservas había sido pisoteado como si no valiera nada. Mis recuerdos de madre amorosa chocaban contra la realidad cruel de un hijo que soñaba con heredar antes de tiempo. Con cada palabra, el hilo que me unía a él se rompía un poco más, hasta dejarme en la más absoluta soledad. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito que amenazaba con escapar. La mezcla de miedo y rabia me paralizaba, como si una corriente helada recorriera mis venas. No podía creer que el niño al que dediqué mis desvelos, mis caricias y mis noches de desvelo fuera capaz de tramar mi final junto a esa mujer. Las palabras que había escuchado resonaban como martillazos, cada una más dolorosa que la anterior. Me sentí vulnerable, como si la casa entera hubiera levantado un muro invisible entre ellos y yo. La rabia crecía en mi interior, empujando con fuerza contra el miedo. Pero debía mantener la calma. Respiré hondo, intentando recuperar el control, mientras mi mente se llenaba de imágenes de su infancia. Recordé cómo le enseñé a caminar, cómo le consolaba cuando lloraba por una pesadilla. Y ahora, ese mismo hijo deseaba mi desaparición. Era como vivir en una pesadilla despierta de la que no podía escapar. El miedo me susurraba que huyera, pero la rabia me exigía enfrentarlos. Entre ambas emociones, encontré un frágil equilibrio, debía protegerme, pero sin que ellos lo supieran. Y así, en silencio, comencé a trazar el primer hilo de mi supervivencia. Retrocedí despacio, asegurándome de no hacer ruido al apartarme del patio. Cada paso era una prueba de contención, como si cualquier crujido pudiera sellar mi destino. La bolsa con las galletas se me escapó de las manos, pero no me atreví a recogerla. Sentía que el aire pesaba más que nunca, denso y hostil, como si la propia casa me echara a la calle. Mis ojos miraban hacia todas partes, buscando una salida, mientras mi corazón golpeaba en mi pecho sin piedad. Era consciente de que un solo error podía costarme la vida. Cuando por fin crucé la verja del jardín, sentí una punzada de alivio, pero el miedo seguía atenazándome. Caminé por varias calles hasta llegar a una plaza con bancos de piedra, donde por fin pude sentarme. Allí, con el cuerpo tembloroso, traté de ordenar lo que había escuchado. No podía correr sin rumbo, ni tampoco enfrentarme a ellos sin pruebas. La rabia me mantenía firme, pero la prudencia me recordaba que debía ser astuta. Mientras el viento de la tarde acariciaba mi rostro, tomé una decisión, no podían sospechar que lo sabía. Con el corazón aún encogido, comprendí que si me enfrentaba directamente a mi hijo y a su mujer, solo lograría empeorar las cosas. Ellos negarían todo y me pondría en un riesgo aún mayor. Tenía que actuar con frialdad, algo que nunca pensé que sería necesario con mi propia sangre. Recordé los consejos de la vida, a veces el silencio es la única arma para sobrevivir. Y aquella vez debía guardar silencio y fingir normalidad, aunque por dentro me estuviera desangrando. El dolor de madre me rompía, pero la mujer que había sobrevivido a tantas batallas estaba dispuesta a resistir. Me repetí a mí misma que no era una víctima indefensa, que aún podía proteger lo que me quedaba, mi vida y mi nieto. Si lograba mantener la calma, podría buscar ayuda y encontrar una forma de desenmascararlos. Pero sabía que era un camino largo, lleno de trampas y soledad. Esa noche, bajo el cielo oscuro de Madrid, juré no dejarme vencer por su ambición. Tal vez me habían traicionado, pero yo aún tenía fuerzas para defenderme. Esa primera decisión fue mi escudo, aparentar calma mientras tramaba mi propia estrategia. Mientras intentaba calmarme, la imagen de mi nieto apareció en mi mente con una fuerza devastadora. Tenía apenas 6 años y vivía bajo el mismo techo que esas dos personas que ahora me parecían desconocidas. Su inocencia me partía el alma, porque no podía comprender que sus propios padres planearan una traición tan cruel.
Pensar en sus ojos claros, en su sonrisa al abrazarme, me dio el coraje que necesitaba. No era solo mi vida la que estaba en juego, también la suya. Si ellos eran capaces de desear mi muerte, ¿qué futuro le esperaba a él? Mi deber como abuela era protegerlo. Me pregunté si aquel niño había escuchado alguna vez frases que no debía, si había percibido las sombras que ya cubrían esa casa. El simple pensamiento de que creciera rodeado de odio y ambición me desgarraba por dentro. No podía permitir que su infancia terminara manchada por la codicia de sus padres. Si yo me derrumbaba, él quedaría a merced de esa crueldad. Y aunque la traición me había roto el corazón, mi amor de abuela era más fuerte que cualquier herida. Aquel recuerdo se convirtió en mi ancla, la razón por la que debía seguir luchando en silencio. A la mañana siguiente, aún con el cuerpo tenso por la angustia, decidí acudir a un abogado de confianza. Me recibió en su despacho con una mirada seria, como si supiera que lo que estaba a punto de contarle no era algo común. Le relaté cada palabra que había escuchado, cómo mi nuera hablaba de mi muerte y cómo mi hijo parecía esperarla con calma. Al principio, mi voz temblaba, pero a medida que avanzaba encontré firmeza en mis propias frases. El abogado escuchaba sin interrumpirme, tomando notas con atención. Cuando terminé, el silencio pesó como una sentencia. Con una calma que contrastaba con mi desesperación, me aconsejó que no mostrara sospechas. Me dijo que la prudencia era mi mejor aliada y que lo más sabio era reunir pruebas antes de dar un paso en falso. Su tono me transmitía seguridad, aunque en mi interior me sentía frágil como un cristal a punto de romperse. Me explicó que la justicia necesitaba hechos, no sospechas. Comprendí que mi camino sería largo y doloroso, pero al menos ya no estaba sola. Salí de ese despacho con un plan: aparentar normalidad y guardar cada detalle como si fuera oro. Los días siguientes fueron una tortura disfrazada de rutina. Me obligué a sonreír en las comidas familiares, a aceptar sus abrazos fingidos, a escuchar sus mentiras como si fueran verdades. Cada domingo, cuando me sentaba a la mesa con ellos, sentía que jugaba un papel en una obra macabra. Mi corazón estaba roto, pero mi rostro debía mostrar serenidad. Era una actriz en la peor de las funciones, interpretando a la madre confiada que ellos querían ver. Y mientras tanto, cada gesto suyo se grababa en mi memoria. Me aferraba al consejo del abogado, resistiendo la tentación de gritarles lo que sabía. En cada palabra que intercambiábamos, en cada mirada, buscaba la confirmación de sus planes. Aprendí a ocultar mi miedo detrás de una calma falsa, aunque por dentro ardiera de dolor. Era como caminar sobre un alambre, cualquier movimiento en falso podía delatarme. Me descubrí más fuerte de lo que creía, capaz de soportar el veneno de su hipocresía sin derrumbarme. Y en silencio, acumulaba pruebas invisibles que un día se convertirían en su condena. Una tarde, mientras estaba en su casa, mi nuera apareció con una sonrisa forzada y un café ya preparado. Me dijo que lo había hecho especialmente para mí, insistiendo en que lo probara en ese mismo instante. Su insistencia me encendió todas las alarmas, pero yo fingí naturalidad, tomando la taza con manos firmes. Sentí el calor del líquido atravesar la porcelana y, con una calma calculada, la acerqué a mis labios. Fingí dar un sorbo y dejé la taza sobre la mesa con un gesto agradecido. Lo que ellos no sabían era que había decidido no tocar ni una gota de lo que me ofrecieran. Al regresar a mi casa, guardé el café en un frasco de cristal y lo llevé con discreción al despacho del abogado. Allí, lo sellamos con cuidado y lo enviamos a un laboratorio para su análisis. Me dolía en lo más profundo desconfiar así de mi propia familia, pero la vida me estaba obligando a convertirme en una mujer desconfiada y calculadora. No podía dejarme llevar por la emoción, debía actuar con frialdad si quería sobrevivir. Esa primera trampa, aparentemente inocente,
se convirtió en la pieza clave para confirmar lo que ya sospechaba. Los días de espera se hicieron eternos, con el miedo recorriéndome el cuerpo como una corriente helada. Finalmente, el abogado me llamó para darme los resultados del laboratorio. El café contenía una dosis peligrosa de somníferos, suficiente para dejarme inconsciente durante horas. Al escuchar esas palabras, sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. Ya no era solo una sospecha, era una verdad cruel y tangible. Mi nuera había intentado envenenarme, y mi hijo, al permitirlo, se había convertido en su cómplice. La confirmación me dejó paralizada durante minutos, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor desbocado. Lloré en silencio, no solo por el peligro al que estaba expuesta, sino por la traición de sangre que ya no podía negar. Era demasiado evidente, aquellos a quienes más había amado querían mi final. Sin embargo, entre el dolor también surgió una chispa de fuerza. Si ellos pensaban que iba a rendirme, estaban equivocados. Tenía pruebas y un motivo aún más poderoso para resistir, salvar mi vida y la de mi nieto. Las noches siguientes se convirtieron en un infierno. Me tumbaba en la cama y, aunque cerraba los ojos, el sueño nunca llegaba. Pasaba horas recordando los momentos más dulces con mi hijo, cuando me pedía cuentos para dormir, cuando me abrazaba tras una caída. ¿En qué momento ese niño se había transformado en alguien capaz de desear mi muerte? Esa pregunta me atravesaba una y otra vez, sin darme descanso. El dolor no era solo físico, era un desgarro del alma que me dejaba sin aire. Entre lágrimas, me repetía que nada de lo que había hecho por él había servido de nada. Mi sacrificio, mis desvelos, mis años de esfuerzo, todo parecía haber desaparecido en la ambición de un hombre que había dejado de ser hijo para convertirse en enemigo. La soledad me acompañaba como una sombra pesada, pero también me enseñaba a endurecer el corazón. Comprendí que debía aceptar la verdad, por cruel que fuese. Ya no podía aferrarme a la idea del hijo cariñoso, debía enfrentar al hombre frío y calculador en que se había convertido. El abogado me recibió de nuevo en su despacho, observándome con una seriedad que me atravesó. Tras escuchar mis lágrimas contenidas, me habló con calma y determinación. Me dijo que debía seguir actuando como si nada pasara, aparentar normalidad y no darles motivos para sospechar. Si ellos descubrían que yo sabía la verdad, podrían precipitar sus planes de una forma aún más peligrosa. Era fundamental dejar que se incriminaran solos. Esa idea me resultaba dolorosa, pero comprendí que tenía razón. No podía precipitarme ni dejarme llevar por la emoción. Me recomendó también que nunca aceptara comida ni bebida de su parte, que cada visita fuese vigilada en silencio por mi propia prudencia. Me explicó que debía recopilar todas las pruebas posibles, frases, gestos, cualquier detalle que confirmara sus intenciones. Yo asentía en silencio, con el corazón desgarrado, pero con una nueva claridad en la mente. Ya no se trataba solo de dolor, sino de supervivencia. El consejo del abogado me dio una estrategia: fingir calma mientras recogía, uno por uno, los hilos de su maldad. Siguiendo sus palabras, decidí comprar un pequeño grabador que escondí en el fondo de mi bolso. Cada vez que visitaba a mi hijo y a mi nuera, lo llevaba conmigo sin que lo notaran. Fue así como empecé a reunir frases sueltas que revelaban sus intenciones más oscuras. Cuando lo resolvamos todo, la casa será nuestra, escuché en una de esas grabaciones que helaron mi sangre. Su ambición no tenía límites, y cada palabra se convirtió en un puñal clavado en mi corazón. Aquellas conversaciones eran la prueba tangible de que no era una madre paranoica, sino una víctima en potencia. Escuchar sus voces planeando mi final me rompía, pero también me daba fuerza. Cada grabación era un escudo contra su codicia. En silencio, guardaba esas pruebas como un tesoro oscuro que un día se volvería en su contra. Con cada cinta, mi rabia crecía,
pero aprendí a disfrazarla con sonrisas falsas. Mientras ellos me creían ingenua, yo construía su sentencia. Poco después, mi hijo se acercó a mí con una expresión de fingida angustia. Me habló de deudas, de negocios fallidos, de la presión que sentía por no poder mantener a su familia. Sus palabras estaban cargadas de súplica, como si buscara mi compasión. En otro tiempo, yo le habría entregado lo poco que tenía sin pensarlo. Pero ahora, escuchaba cada frase como parte de un guión perfectamente calculado. Ya no veía a un hijo desesperado, sino a un hombre que disfrazaba la ambición con lágrimas falsas. Fue entonces cuando entendí que mi dinero era el motor oculto de todo. No era mi salud, ni mi edad, ni mi presencia lo que les incomodaba, era la herencia, los ahorros, la casa en el pueblo. Yo me había convertido en un obstáculo que debía desaparecer para que ellos pudieran vivir sin esfuerzo. Aquella revelación me golpeó como una ola helada. Sentí que el amor de madre se extinguía poco a poco, dejando espacio a una fría determinación, proteger lo mío y salvarme de ellos. Una noche, mientras ayudaba a mi nieto a acostarse, sus palabras me desgarraron el alma. Con la ingenuidad propia de un niño, me dijo: «La abuela no va a vivir mucho, eso dice papá». Sentí un escalofrío recorrerme entera, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto irrespirable. El pequeño hablaba sin comprender el peso de lo que repetía, pero para mí era la confirmación más cruel. Mi hijo había envenenado no solo mi vida, sino también la inocencia de su propio hijo. Abracé al niño con fuerza, intentando que no notara mis lágrimas. Mientras lo veía cerrar los ojos con confianza, juré que no permitiría que creciera rodeado de esas sombras. Ese niño no merecía cargar con la ambición ni la maldad de sus padres. Comprendí que ya no luchaba únicamente por mí, sino también por él. Cada caricia en su frente era una promesa silenciosa de protección. Aunque mi corazón estuviera roto, debía mantenerme en pie por su futuro. Esa inocencia era lo único puro que quedaba en aquella casa envenenada por la codicia. Al día siguiente, decidí actuar con firmeza. Me presenté en una notaría de confianza y, con manos temblorosas, firmé un nuevo testamento. En él, dejaba todo lo que poseía exclusivamente a mi nieto, pero con la condición de que no pudiera tocarlo hasta cumplir los 18 años. No había margen de error, quería asegurarme de que nada quedara en manos de mi hijo ni de mi nuera. Era la única forma de proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. El notario me miró con discreción, sin hacer preguntas innecesarias, pero percibí que comprendía la gravedad de mi decisión. Mientras estampaba mi firma, sentí un extraño alivio. Aunque el dolor seguía dentro de mí, aquella medida era un escudo para el futuro de mi nieto. Salí de la oficina con el paso más firme, sabiendo que había sellado un destino diferente. Puede que mi hijo me hubiera traicionado, pero yo aún podía dejar un legado limpio, lejos de la avaricia que lo había consumido. Unos días después, mientras bajaba las escaleras de su casa, noté que el primer escalón estaba cubierto con una capa sospechosa de jabón. El resbalón fue inmediato, pero tuve la fortuna de agarrarme con fuerza a la barandilla. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera salirse, y por un instante pensé que aquel sería mi final. Al mirar atrás, no vi a nadie, pero supe que aquello no había sido un descuido. Era otro intento más de hacerme desaparecer. Me quedé inmóvil unos segundos, recuperando el aliento, mientras mis manos sudaban aferradas a la madera. La rabia se mezclaba con la certeza. Ellos no pensaban rendirse, cada día serían más crueles. Esa trampa no había funcionado, pero me dejó claro que el peligro era real y constante. Ya no podía subestimarlos ni por un instante. Debía estar preparada, porque sus ataques llegarían cuando menos lo esperara. La guerra silenciosa había comenzado, y yo no pensaba perderla.
Después de aquel intento en las escaleras, ya no quedaba espacio para la duda. Mis sospechas se habían transformado en certezas, y cada rincón de esa casa me parecía un escenario de amenaza. Vivía con la sensación de que en cualquier momento podían tenderme una nueva trampa. El miedo se convirtió en un compañero constante, pero también en un motor que me obligaba a no bajar la guardia. Sabía que cada gesto, cada palabra, podía esconder la llave de mi final. La traición de mi hijo era una herida abierta que no cicatrizaba, pero la certeza de que querían matarme me daba un extraño valor. No podía confiar en nadie más que en mí misma y en las pocas pruebas que había logrado reunir. Caminaba como una sombra entre ellos, fingiendo calma mientras por dentro temblaba. La soledad pesaba, pero también me hacía fuerte. Si querían verme caer, tendrían que enfrentarse a una madre que, pese al dolor, no pensaba rendirse. En una comida familiar, mi nuera insistió en servirme una copa de vino. Con una sonrisa cargada de falsedad, me acercó la copa y me animó a brindar. Yo la sostuve con firmeza, fingiendo normalidad, mientras por dentro mi corazón se aceleraba. En lugar de beber, incliné la copa con disimulo y derramé el líquido en una servilleta escondida bajo la mesa. Mi actuación debía ser perfecta, si sospechaban, estaría perdida. Fingí un gesto satisfecho, como si hubiera bebido. El silencio de la sala se volvió denso, y noté que me observaban con disimulo. Mi nuera sonrió con una calma inquietante, convencida de que había cumplido su plan. Yo, en cambio, me aferraba a la serenidad que me imponía la necesidad de sobrevivir. Cada sorbo que no probé fue una victoria silenciosa, un pulso ganado en medio de su veneno. Esa copa de vino se convirtió en la prueba más clara de que no existía límite en su ambición. Tras fingir que había bebido el vino, sentí que mis manos sudaban bajo la mesa. Ellos me miraban con una ansiedad apenas disimulada, como si aguardaran un desenlace inmediato. Mi hijo, nervioso, intentaba aparentar conversación, pero sus ojos me seguían con insistencia. Mi nuera apenas pestañeaba, expectante ante cualquier gesto extraño de mi parte. Pasaban los minutos, y yo mantenía la calma, sin dar señales de malestar. Era un juego cruel en el que mi vida estaba en la mesa. Cuando el tiempo siguió avanzando y nada ocurría, sus miradas cambiaron de color. La tensión se transformó en incomodidad, y la serenidad fingida de ambos se quebró. Yo percibí cómo la sospecha empezaba a rondarles, tal vez no todo había salido como planeaban. Para mí, en cambio, fue un triunfo silencioso. Había sobrevivido a otro intento, aunque supiera que no sería el último. Esa espera tensa me confirmó que mi silencio era mi arma más poderosa. Después del episodio del vino, decidí que había llegado el momento de mostrarle al abogado todo lo que había recopilado. Me senté en su despacho con las manos temblorosas y le entregué las grabaciones, el frasco con el café analizado y mi relato detallado. Él revisó cada prueba con atención, sin perder la compostura, y finalmente asintió con gravedad. Me dijo que con aquello ya había suficiente para iniciar una denuncia formal. Sentí una mezcla de alivio y de tristeza al escuchar esas palabras. No era fácil admitir que debía llevar a mi propio hijo ante la justicia. Aún así, entendí que ya no se trataba solo de mí, sino también del futuro de mi nieto. El abogado me explicó que el siguiente paso sería preparar todo con la policía para actuar en el momento oportuno. Me pidió paciencia, porque era necesario que la operación se llevara a cabo con precisión para que no escaparan de la justicia. Yo asentí en silencio, consciente de que cada minuto era un riesgo, pero también una oportunidad. Ese día confirmé que no estaba sola en la batalla, la ley podía convertirse en mi escudo. La Guardia Civil recibió la denuncia con una seriedad que me conmovió. Me escucharon con atención y tras revisar las pruebas, aseguraron que abrirían una investigación discreta.
Me advirtieron que debía seguir actuando con normalidad, aunque me doliera. Ellos vigilarían desde las sombras, atentos a cada movimiento de mi hijo y mi nuera. Saber que había ojos vigilantes me dio un respiro, pero el miedo seguía latente. Era como caminar por un campo minado en el que cada paso podía ser el último. Los agentes me aseguraron que no estaba sola, que ellos me protegerían, aunque yo sabía que la verdadera fuerza debía salir de mí. Me dieron instrucciones claras: no confrontarlos, no mostrar sospechas y mantener mi rutina lo más intacta posible. Cada palabra suya se grabó en mi mente como un manual de supervivencia. Volví a casa con el corazón encogido, pero con la certeza de que la justicia se estaba preparando. El peligro no había terminado, pero por primera vez tenía la esperanza de que pronto saliera a la luz toda la verdad. Siguiendo las indicaciones de la policía, organizamos un encuentro en la casa de mi hijo. Ellos pensaban que sería una reunión para hablar de la venta de mi vivienda en el pueblo, algo que desde hacía tiempo les obsesionaba. Yo llegué con paso sereno, fingiendo que todo seguía igual. Saludé a mi nuera y acaricié a mi nieto, escondiendo el temblor en mis manos. La tensión me recorría entera, pero debía mantener el disfraz hasta el final. El ambiente estaba cargado de expectativa, como la calma antes de la tormenta. Lo que ellos no imaginaban era que todo estaba calculado. La policía había preparado el momento para irrumpir en plena reunión, cuando estuvieran relajados y confiados. Mientras hablábamos de papeles y de falsas promesas, mi corazón contaba los segundos. Sabía que en cualquier instante se abriría la puerta y el mundo cambiaría para siempre. Era la escena decisiva de una obra que ellos mismos habían escrito con su ambición. Yo solo debía esperar el golpe final. Llegó el día pactado y me dirigí a la casa de mi hijo con el corazón latiendo con fuerza. Ellos me recibieron como siempre, con sonrisas hipócritas y palabras cargadas de falsa cordialidad. Mi nieto corrió hacia mí para abrazarme, y ese gesto me dio fuerzas para mantener el disfraz. Nos sentamos en el salón, donde la conversación giraba en torno a la supuesta venta de mi casa en el pueblo. Yo asentía, fingiendo interés, mientras por dentro contaba los segundos. El aire estaba cargado de tensión, y yo sabía que algo decisivo estaba a punto de suceder. En medio de aquella escena, el timbre sonó con un estruendo que rompió el silencio. Mi hijo se levantó molesto, creyendo que era una interrupción inoportuna. Pero cuando abrió la puerta, se encontró frente a varios agentes de la Guardia Civil con una orden en la mano. La sorpresa pintó su rostro de incredulidad, mientras mi nuera palidecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Mi corazón temblaba, pero mis ojos permanecieron firmes. El día que tanto había temido y esperado al mismo tiempo había llegado. Los agentes no perdieron tiempo y, delante de todos, sacaron el material que había entregado al abogado. Encendieron un dispositivo y las voces de mi hijo y mi nuera llenaron el salón como un eco de traición. Cuando lo resolvamos todo, la casa será nuestra, se escuchó con claridad. Cada palabra era como una bofetada que desnudaba su verdadera intención. Yo bajé la mirada, incapaz de soportar el dolor de escuchar la voz de mi hijo planeando mi final. La verdad ya no estaba solo en mis oídos, sino frente a todos. La atmósfera se volvió insoportable. Mi nuera se quedó helada, con las manos apretadas sobre las rodillas, sin atreverse a decir nada. Mi hijo, en cambio, intentaba buscar excusas, diciendo que todo estaba sacado de contexto. Pero las pruebas eran demasiado claras para negarlas. La Guardia Civil se mantuvo firme, señalando que aquellas grabaciones eran parte de un plan premeditado. Yo sentía que el alma se me desgarraba, pero también experimentaba una amarga satisfacción: la justicia empezaba a abrirse camino. Mi hijo, desesperado, comenzó a gritar que todo era mentira, que yo había manipulado las pruebas para vengarme de él.
Sus palabras eran como puñales, porque aún en ese momento me culpaba de su desgracia. La rabia en sus ojos me reveló que ya no quedaba nada del niño que había criado con amor. Mi nuera, en cambio, permanecía en silencio, temblando como una hoja al viento. Su mutismo era la confirmación de que no había salida. El teatro de la negación se derrumbaba a cada segundo. Los agentes, imperturbables, le advirtieron que todo formaba parte de una investigación formal y que pronto un juez valoraría las pruebas. Yo observaba la escena con un dolor indescriptible, consciente de que estaba perdiendo a mi hijo para siempre. Mi nieto, confundido, se aferraba a mi mano sin entender lo que sucedía. Quise abrazarle y protegerle de aquel espectáculo cruel, pero sabía que debía mantenerme firme. La verdad ya no podía ocultarse, y la justicia estaba a punto de cerrar el círculo. La Guardia Civil no tardó en actuar. Con voz firme, informaron a mi hijo y a mi nuera de que estaban detenidos por tentativa de homicidio y conspiración. Les colocaron las esposas frente a mis propios ojos, y aunque era el desenlace que había buscado, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Ver a mi hijo reducido a un delincuente fue como asistir a su entierro en vida. Mi nuera bajaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada, mientras él gritaba que era una injusticia. El eco de sus protestas resonaba en la casa que tantas veces me había abierto sus puertas. Mi nieto, confuso, rompió a llorar, aferrándose a mi pierna como si temiera perderme también. Yo lo abracé con fuerza, tratando de transmitirle la calma que yo misma no sentía. Los agentes se llevaron a la pareja ante su mirada inocente, y esa imagen quedaría grabada para siempre en su memoria. Yo sentía una mezcla de alivio y de desgarro, porque aunque había salvado mi vida, había perdido a mi hijo en el proceso. Era el precio más alto que una madre podía pagar por la justicia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. No hubo victoria, no hubo celebración, solo un vacío inmenso que me atravesaba. Había salvado mi vida, sí, pero a costa de perder lo más preciado, el vínculo con mi hijo. En mi interior se libraba una batalla entre la razón y el corazón. La razón me decía que había hecho lo correcto, pero el corazón sangraba como una herida abierta. Ninguna madre está preparada para ver a su hijo en prisión, aunque él mismo lo haya buscado. Esa noche, al acostarme, comprendí que el dolor sería mi compañero por mucho tiempo. No había paz en mi triunfo, solo una amarga sensación de derrota disfrazada de justicia. La traición de sangre deja cicatrices que no desaparecen, y yo debía aprender a convivir con ellas. Sin embargo, me repetía que debía seguir adelante, aunque fuera con el alma rota. No podía derrumbarme, porque aún había alguien que me necesitaba más que nunca, mi nieto. Con la ayuda del abogado y el respaldo de un juez, solicité la custodia de mi nieto. Fue un proceso rápido, dado que sus padres estaban en prisión preventiva y no podían hacerse cargo de él. El juez entendió que yo era la única figura estable y segura para el niño. Cuando dictó la resolución a mi favor, sentí una mezcla de alivio y de responsabilidad inmensa. Tenía en mis manos la tarea de devolverle una infancia limpia, lejos del veneno de la ambición. No podía fallar, no después de todo lo vivido. Miré a mi nieto a los ojos y le prometí que nunca más escucharía esas palabras crueles en su casa. Le aseguré que crecería rodeado de amor, de respeto y de verdad. Aunque mi corazón siguiera roto por la traición de mi hijo, decidí centrar mis fuerzas en darle al niño una vida distinta. Sería mi manera de honrar lo que aún quedaba en pie, la inocencia que habían intentado destruir. En aquel momento, supe que el futuro podía ser doloroso, pero también digno. Y yo lo acompañaría en cada paso de ese camino. Hoy vivo en un piso modesto en Madrid junto a mi nieto, lejos de la casa que se convirtió en escenario de traición. Cada mañana preparo su desayuno y lo acompaño al colegio,
tratando de darle la estabilidad que sus padres le arrebataron. El dolor de haber perdido a mi hijo sigue latente, como una herida que no cicatriza del todo. Pero también sé que salvé lo más valioso, mi vida y la inocencia del pequeño. No necesito riquezas ni lujos, solo la paz de saber que hemos escapado de la ambición que casi nos destruye. He aprendido a sonreír de nuevo, aunque a veces las lágrimas me sorprendan en silencio. La traición me enseñó que incluso la sangre puede volverse enemiga, pero también que el amor verdadero sobrevive en medio de la oscuridad. Mi nieto es ahora mi motor, mi razón para seguir adelante. Cada vez que me abraza, siento que todo el sacrificio valió la pena. Puede que el pasado duela, pero el futuro aún guarda una promesa de esperanza. Y yo, con el corazón herido pero firme, estoy dispuesta a defenderla hasta el final.